Bueno, cuando hablamos de ergometría, siempre me gusta preguntarle a los alumnos, sobre todo pensando que muchos de ellos ya están haciendo ergometrías en su práctica diaria. Entonces siempre pregunto, bueno, ¿qué es la ergometría? Y la primera respuesta que habitualmente se dice es una prueba de esfuerzo. Y es verdad, no deja de ser una prueba de esfuerzo, pero es verdad también que, por ejemplo, el test de caminata de 6 minutos también es una prueba de esfuerzo, el yo-yo test es una prueba de esfuerzo, pero entonces, ¿qué diferencia la ergometría de ese tipo de pruebas? Bueno, por ahí básicamente que la ergometría, por un lado, utiliza el electrocardiograma para evaluar la respuesta que se puede generar con el esfuerzo, y por otro lado, se utiliza tanto el control de la frecuencia cardíaca y de la presión durante el estudio. De esa manera podemos evaluar cómo se comporta el corazón o de alguna manera de forma indirecta cómo está el árbol coronario y con eso detectar o no si el paciente tiene o no tiene isquemia. Por otro lado también es verdad que a través de la ergometría podemos evaluar otro tipo de alteraciones, por ejemplo a nivel periférico, a nivel de la masa muscular, a nivel respiratorio. Entonces, de esta manera podemos ver cómo la definición habla de una prueba funcional de sobrecarga, que como dijimos, utiliza el ejercicio físico como apremio y la respuesta tanto clínica como electrocardiográfica como indicadores del estado de la reserva funcional del sistema arterial coronario o el miocardio. Y secundariamente, como íbamos diciendo, permite evaluar el rendimiento global del corazón, de la circulación periférica, de la función respiratoria y de los músculos esqueléticos. Yendo un poquito a la historia, podemos ir ya en el siglo XIX, en una prisión de Brixton se utilizaba, por ejemplo, Brixton es en Londres, un treadwheel, que es una especie de molino, donde a los prisioneros los hacían andar y con eso evaluaban el gasto energético a través de la medición del anhídrido carbónico. En el 2007, Atwater y Benedict empezaron a utilizar un ergómetro con sistema de freno eléctrico controlados por un dínamo. En el 29, por ejemplo, Master y Oppenheimer, ya ahora vamos a empezar a ver que empiezan a aparecer nombres que nos suenan conocidos de los protocolos. En este caso, por ejemplo, Master describe la primera ergometría y publica este test de ejercicio donde lo que hacía con los pacientes era que suban y bajen 2 escalones. Con eso los hacía subir hasta que se cansaban y evaluaban la cantidad de veces que subían y bajaban y medían tanto la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y con eso podían evaluar inicialmente cómo era la capacidad cardiovascular. Ya en el 53, Master agrega el electrocardiograma, este tipo de prueba, y empiezan a evaluar los que son los cambios isquémicos. Y eso cambia radicalmente en el tema del diagnóstico de enfermedad coronaria. Para el 73, Bruce incorpora la medición del consumo de oxígeno y se empezó a utilizar para evaluar diagnósticos diferenciales. En el 75, Elstad publica el primer seguimiento a largo plazo con predicción de eventos y se empieza a utilizar también ya la ergometría con otro tipo de imágenes como pueden ser las radioisotópicas. Ya en el 77 se publicó el seguimiento a largo plazo con evaluación para la predicción de muerte súbita. Y para el 90 empezamos a utilizar la ergometría tanto con ecografía, como para hacer ecoestrés, como el tema como hacemos hoy, la ergometría computarizada de 12 derivaciones en tiempo real, lo cual nos permite tener mayor facilidad para ver los cambios isquémicos. Y se empieza a utilizar la ergometría fuera de lo que es la cardiopatía isquémica para otro tipo de enfermedades. Entonces, acá lo que vamos a ver bien en la charla de hoy tiene que ver con tanto el diagnóstico como el pronóstico que se puede utilizar. Entonces, hay que tener en cuenta que al momento de diagnosticar una cardiopatía isquémica hay que tener en cuenta determinados aspectos. Los principales son la existencia de síntomas y la clase funcional donde aparecen los síntomas, el estado funcional del músculo cardíaco, ¿sí? Cómo se comporta el músculo cardíaco con el esfuerzo, la función ventricular y la anatomía de las arterias coronarias. Con la ergometría vamos a poder evaluar estas dos primeras opciones. ¿Sí? Entonces, en la ergometría, al momento de diagnosticar enfermedad coronaria, hay dos aspectos fundamentales que vamos a tener en cuenta, que son el síntoma, sobre todo la angina como síntoma principal de enfermedad coronaria,
y el desnivel del segmento ST, ¿sí? Estos dos indicadores son los más importantes al momento de definir una enfermedad coronaria, ¿sí? Y yendo ahora vamos a hacer un poquito de estadística para después entender bien cómo interpretar la ergometría. Para eso tenemos que entender primero lo que es la sensibilidad, lo que es la especificidad, lo que es el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. La sensibilidad es el porcentaje de pruebas anormales en un grupo de pacientes que tienen enfermedad, ¿sí? O sea, la sensibilidad permite detectar los enfermos. La especificidad es todo lo contrario. Son todos los pacientes, todas las pruebas normales en pacientes sanos. O sea que la especificidad nos permite detectar a los pacientes sanos. El valor predictivo positivo es el porcentaje de enfermos con prueba positiva, ¿sí? Mientras que el valor predictivo negativo es el porcentaje de pacientes sanos con prueba negativa, ¿sí? O sea que el valor predictivo positivo está relacionado con la sensibilidad, mientras que el valor predictivo negativo está relacionado con la especificidad. Y esto nos va a permitir acercarnos a lo que es el teorema de Bayes. Lo que hace el teorema de Bayes es empezar a entender cómo el resultado de una prueba se puede interpretar según el grupo epidemiológico y la prevalencia de una enfermedad en ese grupo, ¿sí? Es decir, que si nosotros tenemos una prueba que puede llegar a ser positiva en un grupo de alto riesgo para una enfermedad prevalente de ese grupo, es más probable que ese paciente tenga esa enfermedad, ¿sí? Entonces, por eso nos permite relacionar lo que es la probabilidad pretest de una enfermedad con la probabilidad post-test, o sea, la probabilidad cuando el paciente termina de hacer el estudio, ¿sí? Por ejemplo, al momento de evaluar lo que es la probabilidad pretest, cuando hablamos de enfermedad coronaria, uno de los síntomas más importantes es la angina de pecho. Entonces, cuando un paciente realmente tiene angina de pecho, pero angina de pecho, como bien dice la definición, en ese tipo de pacientes la prevalencia de enfermedad coronaria es el 90%. Estamos hablando de un paciente que empieza a caminar y le duele el pecho, un dolor opresivo que irradia el miembro superior izquierdo con sudoración. Y ahí realmente me parece que simplemente el hecho de tener angina tiene una prevalencia de enfermedad coronaria muy alta, tiene un pretest muy alto. Ahora, el dolor que es más incaracterístico, que pareciera que es anginoso, tiene una probabilidad pretest del 50%, un dolor que realmente es total y absolutamente atípico es del 10%, y para las personas que no tienen dolor es el valor, la probabilidad pretest es cercana al 2%, ¿sí? Entonces, en lo que es la probabilidad pretest hay que evaluar también no solo el síntoma, ¿sí?, sino también los otros elementos como pueden ser los factores de riesgo, el sexo y la edad. ¿Cómo se llama? La fórmula para detectar lo que es la probabilidad pretest y post-test. Y esto es donde yo quería llegar ahora, ¿sí? Pues nosotros podemos tener, por ejemplo, un paciente que tiene una probabilidad pretest baja, ¿sí?, que si tiene un resultado negativo, realmente la prueba va a ser negativa, o sea, cercano al 20%. Mientras que si la probabilidad pretest es baja y la prueba es positiva, la probabilidad de que tenga enfermedad coronaria no supera más o menos el 30-40%, ¿sí? Lo mismo pasa cuando la probabilidad pretest es muy alta, ¿sí? Donde vemos que por más que el resultado sea negativo, ¿sí?, la probabilidad post-test sigue siendo alta. Por eso es importante entender que la ergometría nos ayuda mucho en este intermedio, ¿sí?, en estos pacientes que tienen una probabilidad pretest entre 20 y 80%. O sea, para entender un poco más, un paciente que es sano, que es joven, que es deportista, que no tiene síntomas, por más que tenga un infradesnivel del ST de 5 milímetros, ¿sí?, en el máximo esfuerzo, realmente uno podría interpretar como una prueba que puede ser positiva, pero en ese contexto, en ese grupo epidemiológico, el paciente probablemente no tenga enfermedad coronaria. Y lo mismo del otro lado, por más que un paciente tenga una prueba negativa, o sea, yo termino el estudio y el paciente no tiene cambios eléctricos, si el paciente, me refiero a que tiene dolor de pecho, opresivo, con sudoración, es tabaquista, obeso, sedentario, dislipémico, bueno, por más que tenga una prueba negativa, la probabilidad post-test sigue siendo alta, ¿sí? Entonces, en estos pacientes intermedios son donde las curvas se dividen bien según el resultado post-test.
Y ahí podemos ver justamente lo que es el costo-beneficio, ¿no? Nosotros tenemos un estudio que es muy específico, o sea, que nos ayuda mucho a detectar a los pacientes sanos de muy bajo costo y que se puede realizar en cualquier institución. No necesitamos complejidad para realizar este estudio. Por eso, pese a que, como vimos antes, es un estudio súper antiguo, todavía se sigue utilizando en la mayoría de los lugares. ¿Sí? Entonces, el objetivo principal de la ergometría es evaluar la enfermedad coronaria. ¿Sí? Pero por otro lado, también nos permite ser evaluativos, ¿sí? Evaluar riesgo. Entonces, ahí podemos evaluar la gravedad, ¿sí? O sea, no solo si tiene enfermedad coronaria, sino cuán grave es, pero también nos permite evaluar la gravedad en otro tipo de enfermedades, por ejemplo, en las enfermedades valvulares y sobre todo, por ejemplo, en la estenosis aórtica, donde una estenosis aórtica severa no es lo mismo que sea sintomática que sea asintomática. Y muchas veces la ergometría nos permite dividir un poco las aguas. También nos permite evaluar la gravedad de insuficiencia cardíaca o de hipertensión arterial. Por otro lado, nos permite evaluar la capacidad funcional, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, en los deportistas de alto rendimiento o en los pacientes post-trasplante. Y por otro lado, también nos permite evaluar el tratamiento, ¿sí? Tanto el tratamiento farmacológico, en la rehabilitación cardiovascular o luego una revascularización miocárdica. Entonces, como dijimos al principio, los criterios diagnósticos están dados por la angina de pecho, ¿sí? O sea, si el paciente tiene o no tiene angina, y después por las alteraciones del nivel del ST en el electrocardiograma. ¿Sí? En eso podemos ver el supra del nivel del ST, ¿sí? Que como podemos ver acá, tiene un supradesnivel del ST en la cara inferior. Este fue un paciente que me tocó hacerlo personalmente y terminó en un cateterismo en ese momento. Pero también puede ser infradesnivel del ST. Volviendo al supradesnivel del ST, se considera positivo de más de 1 milímetro y el infradesnivel del ST se lo considera positivo con más de 2 milímetros. Siempre y cuando nosotros queramos ser lo más sensibles y más específicos posibles para la detección de enfermedad coronaria. ¿Sí? Entonces, este es otro paciente que también me toca a mí, que bueno, también terminó de forma programada de un cateterismo y tenía enfermedad coronaria. ¿Sí? Y después otros aspectos para tener en cuenta son inespecíficos, pero que sí son importantes. Por ejemplo, la arritmia ventricular. ¿Sí? Esto es una arritmia ventricular compleja. Y la disminución de la frecuencia de la curva plana de la TA o la disminución de la frecuencia cardíaca o de la presión con el esfuerzo. ¿Sí? Estos son marcadores sobre todo de gravedad, ¿sí? Porque habla de que el nivel de isquemia es tan grande que el ventrículo colapsa. Entonces, como estamos diciendo, las alteraciones de ST, sobre todo el infra del desnivel ST, debe ser mayor a 1, mejor a 2 milímetros. Se mide a 80 milisegundos del punto J, ¿sí? Como vamos a ver ahora, acá vamos a ver el punto J, se toman 80 milisegundos y se toma el desnivel del ST a ese nivel. ¿Sí? Entonces vemos el desnivel del ST a 80 milisegundos y vemos cuánto es de la línea de base del ST y esto nos va a dar cuánto es en cada caso. Y ese desnivel del ST puede ser ascendente, horizontal y descendente. Y esto es muy importante detectarlo, pues tiene que ver con la gravedad del cuadro del paciente. Si es ascendente tienden a ser no tan graves, los horizontales un poco más graves y los descendentes son los más graves de todos. ¿Sí? Algunos detalles al momento de ver la pantalla y ver, estamos teniendo en cuenta 12 derivaciones, por ahí B5 y B6 son las derivaciones con mayor sensibilidad, ¿sí? Y a mayor número de derivaciones con alteración con infradesnivel del ST, mayor es el grado de severidad de enfermedad coronaria, ¿sí? Y es importante también tener en cuenta lo que es la duración de la recuperación, ¿sí? Mientras más tarde recupere la normalidad del ST, mayor es la gravedad. ¿Sí? Y con respecto a la onda T, generalmente se le da mucha importancia, pero en lo que es diagnóstico específico de la enfermedad coronaria no parecía ser tan específica. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de ergometría en la enfermedad coronaria? O sea, para detectar enfermedad coronaria,
Clase 1 en los pacientes con probabilidad intermedia. ¿Sí? Clase 2 en los pacientes con angina vasoespástica. 2B, estos que tienen probabilidad pretest o muy alto o muy baja, o que tengan desnivel del ST a un milímetro, de menor a 1 milímetro en el electrocardiograma basal, o que tenga hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiovascular, en el electrovasal. ¿Sí? ¿Y cuándo estaría contraindicada para detectar enfermedad coronaria? Y en los pacientes que tienen síndrome de preexcitación ventricular, en los pacientes que tienen ritmo de marcapasos, justamente porque tienen bloqueo de rama izquierda, los que ya tienen desnivel del ST mayor a 1 milímetro en el electrocardiograma de reposo, en los que tienen bloqueo de rama izquierda, y en los pacientes que ya tienen infarto previo, un cateterismo que ya documente que tienen enfermedad coronaria. ¿Sí? En estos casos se puede hacer ergometría, pero para hacer una evaluación pronóstica. Pero nosotros ya sabemos que el paciente tiene enfermedad coronaria. Bueno, como podemos ver ya en 1970, ¿sí? Cuando hablamos de valor pronóstico, se empezaron a evaluar cómo la respuesta a ergometría en distintos pacientes. ¿Sí? Entonces se veía que, por ejemplo, los pacientes que tenían cardiomegalia, que tenían una capacidad funcional de ejercicio menor a 3 minutos y que no elevaban la presión arterial más allá de los 130 milímetros de mercurio, eran variables independientes de mayor mortalidad. ¿Sí? Y hablaban de que si un paciente tenía estas tres juntas, tenía una mortalidad de 63%. Y para esto existen otros distintos tipos de scores, como este donde, por ejemplo, se evalúa el tiempo de ejercicio, la magnitud del ST y el índice de angina de esfuerzo. Como ven, siempre hablamos las mismas cosas, ¿sí? Que son la capacidad funcional, ¿sí? El desnivel del ST y la angina de pecho. Según estos criterios, uno puede tener mayor o menor riesgo de mortalidad a largo plazo. Entonces, por ejemplo, acá lo mismo, acá podemos ver que los pacientes que a mayor frecuencia cardíaca, ¿sí? Menor probabilidad de enfermedad coronaria, obviamente si es diabetes, si tiene diabetes tiene mayor riesgo de enfermedad coronaria, lo mismo que si es tabaquista, si es mayor de 65 años o si tiene entre 50 o 65 años, el desnivel del ST, historia de angina, la angina desencadenada por la ergometría, si tiene si está o no posmenopáusica, ¿sí? Y según todos estos valores se puede detectar el riesgo de una probabilidad baja, intermedia o alta. ¿Sí? Bien. Por otro lado, podemos ver, por ejemplo, lo que son el aumento de la frecuencia cardíaca con el esfuerzo. Aquellos pacientes que no aumentaban tanto la frecuencia cardíaca tenían mayor riesgo de mortalidad a largo plazo. Por eso es importante evaluar estos pacientes cómo aumenta la frecuencia cardíaca durante la ergometría. ¿Sí? Acá vemos lo mismo, los pacientes que tenían mayor delta, o sea, mayor aumento de frecuencia cardíaca, tenían una mortalidad más baja que aquellos que menos aumentaban la frecuencia cardíaca. Bueno, lo mismo pasa con la frecuencia cardíaca en el momento de la recuperación. ¿Sí? Los pacientes que recuperaban más rápido tenían menor mortalidad que aquellos pacientes que tardaban más en recuperar la frecuencia cardíaca. Bueno, lo que son las extrasístoles, vemos que a mayor grado de extrasístoles, mayor cantidad de extrasístoles, sobre todo durante el esfuerzo, mayor riesgo de mortalidad de los pacientes. ¿Sí? Y acá podemos ver, por ejemplo, los pacientes sin extrasístoles tienen una mortalidad baja, los que tenían solo en ejercicio una mortalidad un poco más alta, los que tenían extrasístoles en la recuperación un poco más, y los que tenían extrasístoles tanto en ejercicio como en la recuperación tenían mayor mortalidad. ¿Sí? O sea, prestarle atención a las extrasístoles no necesariamente como predictor de enfermedad coronaria, sino como predictor de mortalidad a largo plazo. Y con respecto a la presión pasa lo mismo, ¿sí? Aquellos pacientes que tenían mayor delta de presión, o sea que empezaban con la presión más baja y terminaban con la presión más alta, tenían un riesgo, una mortalidad mucho más baja que aquellos pacientes que no alcanzaban a aumentar tanto la presión arterial. Entonces, cuando hablamos de valor pronóstico, tenemos que tener en cuenta la capacidad funcional, que puede ser menor a 4 METs, un doble producto menor a 20.000,
una frecuencia cardíaca que no supere a los 120 latidos por minuto, disminución de la tensión arterial en el esfuerzo, esta respuesta invertida de lo que es la presión arterial, o la curva plana de la presión arterial, ¿sí? El supradesnivel del segmento ST, el infradesnivel del ST precoz, profundo, en varias derivaciones y que persiste durante la recuperación, angina a baja carga y arritmias ventriculares a baja carga o complejas. Muchas gracias.